Muy buenas noches, jóvenes, muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor encargado del curso Técnicas Estadísticas para la Investigación Empresarial 2. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión número 8 del curso. Vean ustedes que estamos ya en la semana 4, terminando la semana 4. Vamos a ingresar por favor al TEC Digital aquí en la semana 4. Ingresemos a la semana 4. La sesión de hoy es bastante interesante porque vamos a continuar con el análisis discriminante. Muy bien, vean ustedes que la semana número 4 es la sesión 2 asincrónica correspondiente a la sesión número 8. Esto es una sesión asincrónica, es una sesión muy interesante, dura aproximadamente 10 horas porque ustedes tienen que desarrollar un trabajo. Ahora vamos a hablar de ese trabajo y pues el objetivo es comprender los detalles del análisis discriminante. Vean ustedes que lo que deseamos es que ustedes apliquen el análisis discriminante en el programa Stata, que apliquen, que lo comprendan y sobre todo que escriban un documento explicando todo lo que es el análisis discriminante, sus pasos, sus funciones discriminantes, las cargas, absolutamente todo, tal como lo vimos en el artículo que discutimos el día de ayer. Si ustedes recuerdan, el día de ayer discutimos un artículo de análisis discriminante. Ustedes lo pueden ver en la plataforma, en el foro correspondiente. Van a ver ustedes que el artículo habla de cómo presentar información cuando se utiliza el análisis discriminante. Entonces, vamos a dar inicio a las actividades de la octava sesión virtual asincrónica, la sesión número 8 del curso Técnicas Estadísticas para la Investigación Empresarial. Y en esta sesión describiremos cómo se aplica el análisis discriminante en el programa Stata. Recuerden que todos los archivos pues están en la carpeta de recursos. Vamos a ir abriéndolos igual que siempre. Vamos a ir abriendo y explicando cada uno de los recursos. Por favor, bajen todo en una sola carpeta. Bajen todos los recursos en una sola carpeta. Aquí ya los tengo yo todos bajados. Abran la carpeta que dice, abran el archivo que dice Bitácora 8, análisis discriminante. Aquí lo tengo yo, la carpeta número 8, análisis discriminante. ¿Qué más? También abran una imagen, vea usted que hay una imagen ahí. Bueno, vamos a ver de qué trata esa imagen, ¿verdad? Vamos a abrir esta imagen, ver imagen. Bueno, no, esta no es la imagen. Bueno, la imagen, esta es la imagen, correcto. Vamos a abrir también este archivo que dice discrim.eta. Vamos a abrirlo. Discrim.eta es un archivo en Stata. Vamos a abrir también un archivo que se llama rostock.dta. Rostock.dta. Muy bien. Y finalmente vamos a abrir, la rúbrica de evaluación, que lo vamos a explicar en unos minutos. Vamos a explicar en unos minutos la rúbrica de evaluación del trabajo que tienen que desarrollar, digamos, en un transcurso de 10 horas, ¿verdad? Tal vez un poco menos. Muy bien, entonces, entremos por favor, vamos otra vez a la mediación virtual, al TEC Digital, y veamos las actividades para que nos piden. Recuerden que siempre la bitácora quizás es el archivo más importante de todos, porque este archivo, pues aquí hago algunas anotaciones, no todas, algunas, las más importantes. Recuerden que pues en la bitácora hay algunas anotaciones y esta va a ser utilizada durante la grabación y después va a ser subida al TEC Digital al finalizar la grabación. Bien, entonces en esta sesión les voy a pedir las siguientes actividades. La actividad número 1, pues, por favor vean el video. Bueno, ya están ustedes viendo el video de la sesión.
Vamos a ver el video de la sesión. Bueno, ustedes lo están viendo. Bien, la actividad número 2 consiste en repasar el, el sitio web del análisis discriminante, el sitio web en Stata, que está en este sitio. Ustedes, si ustedes ven este sitio, pues ustedes pueden abrir el enlace y pueden seguir el ejemplo, digamos, que vamos a desarrollar ahora. Nosotros vamos a desarrollar un ejemplo ahora, pero ustedes pueden seguirlo también acá en el, digamos, en el sitio de Stata, los comandos, pues. Ahora, vean ustedes que vamos a hacer lo siguiente, junto con el video que están viendo, vamos a hacer lo siguiente. Dice acá en Stata, lea el archivo rostock.dta. Vamos a abrir el archivo rostock.dta. Aquí tenemos el archivo rostock.dta. Y vean ustedes que es un archivo que tiene que ver con datos agrícolas. Vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer algo novedoso, vamos a entrar en, digamos, en una base de datos que tiene datos agrícolas solamente para ejemplificar lo que es el análisis discriminante. Eso es lo que yo quiero, que veamos una aplicación, aunque sea de la parte del área agrícola. Entonces vamos a ver los datos. Vean ustedes que tenemos datos acá, Rostock. Si ustedes ven acá, tenemos solamente 4 variables, aquí Y1, Y2, Y3, Y4. Aquí podemos ver las variables. Dice que el Y1 es el Tronc-Girt, dice a los 4 años, milímetros por mil. Digamos que el tronc es esta parte de acá. Es esta parte de acá, véalos. Entonces, ¿qué es lo que me dieron? Midieron la distancia desde el suelo en datos agrícolas hasta donde empieza a ver el punto de inflexión de la rama principal, del tronco principal. Entonces, esa distancia a los 4 años es 1.11. Una variable dice que tiene que ver con el crecimiento, la extensión de crecimiento a los 4 años, extensión de crecimiento a los 4 años. Luego también esa misma distancia del Tronc-Girt dice a los 15 años. A los 15 años, esta misma distancia, a los 15 años, dice que es 3.58. Vea que son árboles muy controlados porque les miden todos. Y dice el peso del árbol, dice aproximadamente a los 15 años, dice libras por cada 1000 unidades. Vea que ellos miden el peso, aproximan el peso del árbol. Entonces vea que tenemos variables que tienen que ver con el árbol. ¿Vea? Son diferentes árboles. Aquí tenemos los valores del Rostock: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Parece que son series de árboles, filas de árboles, pues. Cerramos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ver aquí veamos las instrucciones. Dice que son datos agrícolas de 45 árboles y los datos son para ilustrar la técnica del análisis discriminante. Se recolectaron datos de 4 variables morfométricas, Y1, Y2, Y3, Y4, ya lo vimos, y una variable que es el tipo de raíz, el Rostock, el tipo de raíz. Entonces, bueno, el primer análisis que podemos hacer acá, vean ustedes que yo les había dicho a ustedes que fundamentalmente lo primero que hay que hacer cuando usted aplica análisis discriminante es ver las preguntas. Recuerden, bueno, puede ser con análisis discriminante o puede ser con MANOVA. De una de las dos formas vamos a responder esto. Recuerden que ayer habíamos hablado del análisis discriminante y del MANOVA. Habíamos dicho que el MANOVA tiene la gran limitación que no nos dice cuánto aporta cada variable.
El MANOVA nos dice si hay diferencias entre los grupos, entre los tipos de raíz, pero no nos dice cuáles variables aportan más o cuáles variables aportan menos. Ese es la gran limitación del MANOVA. Entonces, ahora sí nos interesa ver las variables y las cargas, que quiénes aportan más, quiénes aportan menos. Recuerden que los supuestos es que en la población hay K grupos, tenemos K grupos, bueno, aquí tenemos claramente, me parece que hay 6 grupos. Si usted hace tab, por ejemplo, Rostock, va a ver que hay 6 grupos, 6 grupos de 8 árboles cada uno, y entonces dice que cada elemento de la muestra puede ser clasificado en un grupo. La normalidad es deseable y la representatividad de la muestra. De esto ya hemos hablado ampliamente. Ahora, la pregunta que tenemos que responder es si es posible identificar cada grupos en el conjunto de datos. Entonces, la técnica la podemos utilizar porque tenemos variables de tipo cuantitativa, variables numéricas, y tenemos al menos 10 observaciones por variable. Entonces, vamos a ver el primer análisis. Recuerden, voy a poner aquí recordar que el primer análisis que se hace es el análisis univariado. ¿Y cuál es el análisis univariado? Bueno, simplemente vamos a darle zoom, así, zoom, zoom, dice Y1, Y2, Y3 y Y4. Este es el primer análisis que vamos a hacer. Un análisis bastante sencillo, pero que nos va a ayudar a ver, ahí está, nos va a ayudar a ver, a visualizar, digamos, cuál es, digamos, el promedio y la desviación estándar de las variables. Ahí tenemos, dice, Y1 dice 1.10, Y2 2.76, Y3, bueno, es el trunk a los 15 años, obviamente es la más grande, 4.08, y el peso del árbol, el peso por unidad tenemos 1.83. Vean ustedes que podemos ver que naturalmente pues tienen diferentes promedios y diferentes desviaciones estándares. Esta es una forma de hacer el análisis univariado, es de presentar una tabla con los promedios, las desviaciones estándares, los mínimos y los máximos de cada una de las variables. Muy bien. Ese es el primer análisis. Bien, el segundo análisis que se hace, recuerden que era con TAP-STAT. TAP-STAT, las variables Y1, Y2, Y3, Y4, vamos a poner así, by, y la variable que hace los grupos. Y la variable que tiene los grupos se llama Rostock. Rootstock. Vamos a hacer como rootstock. Sí. Con esto vamos a ver si hay diferencias de Y1, Y2, Y3 y de Y4 por el tipo de raíz. Ahí está. Entonces vemos que, bueno, nos presenta el promedio. Vemos que el promedio acá en Y1 es más alto en el Rostock 1. No, en el Rostock 2 es el más alto. ¿Verdad? Y el más bajo está en el grupo, aquí en el grupo 6, ¿verdad? Aquí está más bajo el Y1, el trunk girt, la distancia entre el suelo y el ángulo. En Y2 también parece que es más alto en el Rostock 2. Mira acá, pero no tanto, ¿verdad? No tanto acá, es más bajo. Parece que también, sí, es más bajo. Parece que el Rostock 6 parece que son los árboles más pequeños, sí, parece que son los más pequeños. Aquí y el 2 parece ser los más altos, ¿ve?
Entonces, vean ustedes que aquí en Y3 también es el más grande en Rostock 2 y el más, parece que el más bajo acá en el 6, parece que sí, parece que el Rostock 6 son los más bajos, son los más pequeños. Árboles más pequeños y el 2 son los más grandes. Bueno, este es otro tipo de análisis que también se puede hacer. Además de hacer el análisis global, se puede hacer el análisis por Rostock. Esto es bastante útil. Muy bien, entonces esos son los dos tipos de análisis univariados que pueden hacerse. Entonces ya podemos vamos a proceder a hacer el análisis multivariado. Hacer el análisis multivariado. ¿Y cómo vamos a hacer el análisis multivariado? Bueno, vámonos por favor a acá. Y dice que vamos a ejecutar un análisis discriminante, dice para las variables Y1, Y2, Y3 y Y4, y la variable Rostock es la variable de grupos. Entonces dice extraer las dimensiones significativas. Entonces vamos a aplicar este comando, ya que habíamos hablado de este comando, can disk Y1, Y2, Y3, Y4 group Rostock. Vamos a copiarlo para que lo vean acá. Este es el comando can disk. Ya este comando ya lo conocíamos. Y vamos a copiarlo acá. Y muy bien, ahí tenemos pues eso es, ahí tenemos nuestro análisis discriminante. Muy bien, analicemos la salida. Veamos el primer panel. El primer panel lo que nos muestra es el análisis discriminante lineal. Entonces vemos aquí primero hay que identificar, bueno, tenemos 4 funciones discriminantes, una para cada variable, porque pusimos 4 variables, entonces pone 4 funciones discriminantes, y lo primero que tenemos que decidir es cuántas vamos a usar. Vea que esa decisión pues puede ser tomada desde varios puntos de vista. Podemos utilizar pues mediante el criterio de la significancia. Vean ustedes que las dos primeras funciones discriminantes pues son significativas, estas otras no. Entonces solamente vamos a tomar la primera y la segunda. O también se puede hacer mediante la variancia acumulada. Bueno, vean ustedes que la variancia acumulada aquí es 64, aquí es 91. Es suficiente variancia acumulada. Entonces, decidimos que vamos a utilizar dos funciones discriminantes para describir este conjunto de datos. Lo segundo, bueno, esta tabla es muy importante que la presenten, por favor presenten esta tabla. Lo segundo que tenemos que presentar es, bueno, cuáles son los coeficientes de la función discriminante. Entonces vean ustedes que aquí tenemos los coeficientes de la función discriminante. Y tenemos que escribir la función discriminante. Vamos a copiar esto, lo vamos a poner acá. Aquí. Acá. Vamos a ponerlo acá. Aquí estamos haciendo acá, muy bien. Entonces, vamos a pegar acá, ¿verdad? Con esto uno puede escribir las funciones discriminantes. Recuerden el artículo, en el artículo hablaba esto de las funciones discriminantes, que nos puede ayudar a escribir de nuevo, a describir los datos. Entonces, recuerda cómo se escriben las funciones discriminantes. Bueno, muy sencillo, tenemos dos funciones discriminantes, F1, ¿verdad? La función discriminante 1 y la función discriminante F2.
Entonces simplemente vamos a escribir basado en los coeficientes. Usted le hace así, ¿verdad? Dice menos 0.2660, que es el primer coeficiente, por Y1, más 0.9154 por Y2. Vea que estamos escribiendo las funciones discriminantes, muy importante. Vea que en el artículo las escribe menos 1.3530 por Y3, ¿verdad? Y 0.0 más 0.0969 por Y4, ¿ve? Y F2 es la segunda función discriminante, y menos 0.0995 por Y1 más, perdón, menos, y así. Bien, y ustedes terminan de escribir la función discriminante, ¿ve? Importantísima la función discriminante. No, escribámosla, menos 0.6537 por Y2, más 2.2905 por Y3 y menos, no, perdón, menos. 23, no, 33 es 33, 3, 0, 4. Ahí están las dos funciones discriminantes. Luego el Stata pues nos presenta ahí la estructura canónica, que no es muy útil, ¿verdad? Y después nos presenta los grupos promedios basados en las funciones canónicas, ¿verdad? O sea, nos calcula el promedio eh, por grupo, ¿verdad? De cada una de las dos funciones, de las dos variables nuevas, de las dos variables canónicas. Aquí la primera y la segunda. Y aquí después hace una clasificación que realmente pues lo que hay que ver acá es que si realmente dice el valor verdadero de Rostock 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego compara con la clasificación que hace basado en el análisis discriminante. Vean, esto pues no es de mucha utilidad, pero aquí podemos ver que dice el verdadero valor de Rostock es 1, y según la clasificación que hizo basado en las funciones canónicas, en las funciones discriminantes, vea que clasificó pues correctamente el 62%. En el 2, el 2 aquí, el 2 aquí y el 2 aquí, clasificó correctamente el 37%. Parece que funcionó muy bien en el Rostock 1, aquí en el Rostock 3, vea, porque es 75%. En el Rostock 4 parece que pues no lo hizo muy bien, no hizo bien la clasificación. Entonces hay que ver dónde funcionó bien la clasificación. Parece que en el Rostock 1 lo clasificó muy bien. Pero bueno, esto realmente pues no es de utilidad. Lo que es más importante es cómo se generan las nuevas funciones discriminantes. Eso es, digamos, de lo más útil que hay en el análisis discriminante, cómo generar las nuevas variables, esta nueva variable F1 y esta nueva variable F2, a partir de una combinación lineal con las otras variables. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Esa F1, esa función discriminante, es combinación lineal de unos coeficientes y de unas funciones ya existentes. Muy bien, entonces estos resultados son muy útiles. El primero es el análisis univariado. Recuerden, siempre se hace un análisis univariado, después el análisis multivariado, y en el análisis multivariado del análisis discriminante, lo primero que hay que poner es, bueno, naturalmente decidir cuántas funciones canónicas va a escoger. Si usted dice, bueno, voy a escoger 2, entonces presente la tabla para los coeficientes. De hecho, esto lo puede borrar, digamos, el 3 y el 4, esto lo puede borrar. Si escogió 2,
solamente presenta los resultados para dos funciones discriminantes. Esto lo puede borrar así. ¿Ves? Solamente lo que nos interesa. Y naturalmente, pues la función discriminante, las dos funciones, escríbalas, por favor, escriba. Vea que en el TEC digital, casualmente eso es lo que nos piden, ve. Extraiga las dimensiones significativas, bueno, dos dimensiones significativas, y dice escriba las dos funciones discriminantes. Eso es lo más importante, ¿verdad? Las dos funciones discriminantes. Junto con los coeficientes está la función discriminante. Las dos funciones discriminantes. Ahora dice que tenemos que graficar. Grafique, dice, los datos en las dos dimensiones. ¿Recuerdan cómo se grafican los datos en las dos dimensiones? Esto se grafica acá, ¿verdad? Este comando, scoreplot, msymbol 1, te lo voy a poner acá para que lo tengan en acá, scoreplot. Esta es la graficación, graficar, dice las dos funciones discriminantes, no, perdón, los datos en las dos dimensiones, graficar los datos en las dos dimensiones, es con este comando scoreplot, msymbol y entre paréntesis 1, te lo pone. Vamos a ver qué nos grafica. Miren ustedes, aquí nos presenta un gráfico de todos los valores, ¿verdad? Y nos presenta, digamos, las dos funciones discriminantes. Entonces vean ustedes que aquí tenemos, aquí hay que hacer bastante imaginación. Parece que el 4 está como por aquí, ¿verdad? El 4 está como por aquí. El 6 está como por aquí, ¿verdad? Parece que el 6 está como por aquí. Hay que hacer así, hay que imaginarse como el 1 está como por aquí, ¿verdad? Hay bastantes unos. El 2 está como por aquí, ¿verdad? O sea, hay que ver dónde están los grupos, dónde se ven los grupos. Entonces, este gráfico es muy importante porque es el resultado de la graficación de los datos en las funciones discriminantes. Ya redujimos los datos de 4 dimensiones a 2 dimensiones. Bien, este gráfico también es importante que lo pongan en la parte gráfica. Y finalmente, pues nos piden que otro tipo de gráfico también se puede hacer. El otro tipo de gráfico que podemos hacer es este loading plot. Loading plot. Voy a poner acá. Podemos hacer el loading plot. Y el loading plot, vean lo que nos hace. Ven, lo que nos grafica son las dos funciones discriminantes y más o menos cuál es digamos, cuáles son, dónde están presentados, digamos, los centros de cada una de las variables. Ve, digamos, el Y2 presenta altos valores en la primera función discriminante y medios en la segunda. El Y3, vea usted que presenta bajos valores de la primera y altos en la segunda. Entonces vea usted que esto es también bastante útil para tener una idea, es un mapeo de las variables que utilizamos para hacer el análisis discriminante. Esto también es bastante útil, sí, pero el gráfico más importante es el anterior, el loading plot. Y bien, entonces resumiendo, hacemos el análisis univariado, presentamos los datos, después presentamos bien el análisis, cuando presentamos el análisis multivariado, presentamos los coeficientes de las dos funciones discriminantes, podemos borrar las otras, la 3 y la 4, ¿verdad? Vea que esta tabla pues la redujimos. Esta tabla es esta de acá. Bueno, primero escoger las dos funciones discriminantes, las que son significativas o las que acumulan suficiente variancia. Después presentamos pues las dos funciones discriminantes, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, pues podemos borrarla. Solamente tocamos este sector de acá.
Y, y muy importante, tal vez esto es lo más importante, que ustedes escriban las dos funciones discriminantes. Cómo se generan nuevas variables a partir de las variables ya existentes. Eso es lo más importante. Este es, digamos, el corazón del análisis discriminante. Y finalmente, pues un gráfico. Los gráficos, con esto, pues ya pueden ustedes hacer el informe. Bien, la actividad número 3 va a consistir en redactar un informe de 3 o 4 páginas, igual como lo hemos estado haciendo, con los resultados más importantes, con una explicación así general de estos resultados, y suban al TEC Digital antes de las 11:59 del 20 de agosto del 2020. Eso es en 2 semanas. Vean el ejemplo. Vean el ejemplo. El ejemplo del foro es fabuloso. Para mí realmente es fabuloso. Ahí pueden ver cómo se ponen las dos funciones discriminantes. Naturalmente el informe debe tener las siguientes partes, bueno, el título, el nombre, el resumen, las 4 o 5 palabras claves. Ustedes están redactando muy buenos informes, solamente que en la parte de resumen traten de poner, digamos, un poquito de resultados también. Están bien los resúmenes tal como los están haciendo, pero presenten también un poco de resultados, aunque sean básicos, ¿verdad? Qué sé yo, escribir las dos funciones discriminantes. Eso es un buen resumen. Una introducción, los materiales y métodos, expliquen cómo se hizo el informe, los datos, la técnica, los resultados, presenten estos resultados, análisis univariado, análisis multivariado, gráficos. Esa es la dinámica. Una pequeña discusión y algunas referencias y pues si viene al caso algunos anexos. Muy bien, entonces antes de completar las actividades es muy importante que conozcan las rúbricas de evaluación que ya ustedes pues ya las han visto, ya las conocen. Básicamente son las mismas que hemos venido siguiendo desde que inició el curso. Aquí están las rúbricas. Bueno, tienen que tener todas las partes, ¿verdad? Ahí está el listado de todo lo que tiene que tener. Si hay un intento inefectivo, bueno, si ustedes no lo hicieron, tienen un 0. Bueno, si tiene serios defectos, tiene un 4. Si tiene defectos menores, tiene un 7. Si es bastante competente, tiene un 10. Y bueno, y excelente si tiene un 12. Yo les voy a indicar, bueno, en donde hay algunas fallas, ¿verdad? Algunas fallas importantes. Aquí en esta tabla yo les voy a poner dónde están las fallas o dónde tienen todas las cosas bien, ¿verdad? Yo les voy a compartir esto en el TEC Digital. Muy bien, jóvenes, entonces, muy buena suerte con esta asignación y contáctese conmigo si tiene alguna duda. Que tengan muy buenas noches y nos vemos en un próximo video.